Mi nombre es Susana, trabajo en la Escuela 663 y doy lenguajes artísticos comunicacionales y educación artística en segundo año. El primer recuerdo que tengo de haber trabajado con elementos digitales para los alumnos fue una experiencia de alrededor de 2 años que les pedí que trabajaran, que hicieran un relato con fotos y grabaciones hechas en los celulares. La experiencia fue muy elemental, inclusive los celulares, bueno, cada chico tenía su celular con tecnologías relativamente diferentes, yo diría que la experiencia para ellos fue muy buena, porque ellos se divirtieron muchísimo, las propuestas fueron interesantes. Para mí fue muy complejo porque no tenía posibilidad de dar una vuelta con ellos en ese trabajo, no tenía posibilidad de corregirlos, no querían corregir cosas, no querían ver errores, o no es error lo que tienen que ver, es superación del trabajo y de ver que alguien le pueda hacer una devolución y que el trabajo mejore en algún aspecto. Entonces me fue muy difícil. Los trabajos, diría yo, que estaban como ellos lo habían propuesto, pero a su propuesta y no había mejora. ¿Otra pregunta? Sí, actualmente, ¿le gusta usar herramientas TIC? ¿Por qué sí o no? ¿Cuáles? ¿En qué ocasiones? ¿Y para qué funciones? El problema para mí sería que no es gustar. O sea, las herramientas se deben usar no por gusto, sino porque son herramientas y a la gente le propone una experiencia diferente en el caso de la plástica, o una posibilidad de que el trabajo avance de una forma diferente. En mi especialidad yo diría que es una herramienta más y es limitada en algunos casos, porque se pueden hacer muchas cosas pero otras no, porque quedan los espacios en blanco que nosotros llamamos como pequeñas cajas negras, donde no se pueden resolver con la herramienta. Por ejemplo, cosas que nosotros imaginamos no se puede resolver con fotos, ni con esto ni con aquello, sino que a lo mejor un dibujo resuelve esa parte de la imaginación que no se puede, porque con un mouse no se puede dibujar, por ejemplo. Entonces nos faltarían por ahí la transferencia que se puede hacer desde el dibujo al escáner, que en la escuela no está. Hay un trabajo muy interesante de un dibujante, arquitecto, etcétera, Payasman, que me encanta porque él dice que, bueno, como herramienta nosotros tenemos que adiestrarla, y todavía no podemos adiestrar todo lo que queremos o el jugo que le podemos sacar a la herramienta informática, y además es muy limitada para algunas cosas. Cada disciplina tiene su herramienta y para la nuestra todavía es limitada. Sí. ¿Cuáles son los factores que la motivan para usar las TIC? ¿Hay factores que la desalientan, por ejemplo? Los factores son todos. Los alumnos permanentemente están usando el celular, y entonces es como seguir con una actividad que ellos tienen. Es una actividad y una actitud frente a las cosas. No es una actitud y de aprendizaje. Ellos van como encontrando las cosas permanentemente y no reflexionan para nada con respecto a esa actividad. Es más, he preguntado cuál es el sistema operativo de las computadoras y me preguntan: ¿qué me está hablando, profe? ¿De qué es específicamente? Cuando yo le digo que se hace referencia a tal o cual cosa, es eso. O sea, son usuarios, no van más allá de eso. Entonces, eso es problemático. Es como, está bien, no tiene que tener un uso. Al ser una herramienta, no necesariamente tenemos que tener todo el conocimiento sobre la herramienta. No tenemos que ser programadores, pero
poco más allá, sí. O sea, saber que el auto se tiene que, imaginando, usamos un auto, saber que el auto se va a quedar sin nafta, por qué y cómo y cuándo. Bueno, entonces ellos no van más allá de eso y es muy difícil traerlos a ese lugar. En su opinión, ¿cree que los alumnos tienen una actitud positiva a la hora de usar las TICs en el aula? ¿Por qué sí o por qué no? Sí, sí, ellos se divierten muchísimo, les encanta y todo lo que uno les proponga con eso les gusta. Inclusive hemos hecho investigaciones donde hemos usado programas simples como Word, poniendo, sacando, qué sé yo, y fotos, imágenes, textos, el armado, pero tienden a no revisar las cosas, al hacerlas y no querer ir más allá de lo que hicieron. O aprender 2 o 3 cosas y ya está con eso. Bueno, ¿cuáles son las actividades que más realiza con TIC individualmente, las que realizas como docente, y cuáles son las actividades que realizas con TIC pero con los alumnos, junto con los alumnos? Bueno, a nivel docente, las clases, al tener las netbook y los el equipo de multimedia que se programa para determinadas clases y que va de aula en aula, o sea que no necesitamos el aula de informática, entonces cada salón ya se ha convertido en un aula de informática y eso es muy interesante porque antes teníamos un espacio nomás de informática, entonces ahora ha cambiado, la tecnología nos ha llevado a otro lugar y de una forma bastante vertiginosa. Eso es lo que tiene esta tecnología, cambia vertiginosamente y como es una herramienta, nosotros necesariamente tenemos que hacer una adaptación a la herramienta y un automatismo, aunque sea mínimo, para que sirva como herramienta, porque si no, no nos sirve como herramienta. Entonces, y al cambiar tanto, ese automatismo se nos pierde y cuando estamos trabajando se nos hace lento ese trabajo porque tenemos otro automatismo y el desaprender es más difícil que el aprender, etcétera, etcétera. Es muy complejo la velocidad con que cambian las cosas. Para los chicos no, porque ellos cambian una nueva, inclusive para algunos programas de dibujo yo les digo, bueno, pero no lo saben, entonces lo aprenden y es la primera vez que lo aprenden. Para mí ya es como el 10º que aprendí y desaprendí, es más difícil. ¿Qué tipo de recursos digitales encuentra útiles, enriquecedores para incluir en sus clases? Recursos en general, bueno, toda la parte de imágenes es lo que trabajamos. Con respecto a las máquinas que han venido ahora, tienen un procesador de imágenes muy elemental, que es el Paint y algún otro, pero no nos da posibilidades. Las cámaras web sirven muchísimo, han hecho trabajos hermosísimos los alumnos este año. Y portal, no podría mencionar ninguno. Cuando los chicos entran en internet, ponen el tema y ellos entran en el mundo, en el conocimiento del universo. Me parece maravilloso, no de darle... en realidad, sí, con imágenes se entusiasman un montón. Generalmente ellos mismos se filman, hay propuestas muy lindas, bajan cosas de internet, las incluyen. Y hay todo un proceso donde ellos tienen que poner la procedencia de las imágenes, que generalmente les cuesta, no lo ponen, no saben, que todo tiene su... que tiene que poner las fuentes, pero bueno, es todo parte del aprendizaje que los chicos tienen que hacer y lo tienen que incluir dentro de sus trabajos. Muy bien. ¿En qué medida considera que las TICs están cambiando o cambiarán sus prácticas de enseñanza? En realidad va más allá, o sea, va más allá de lo que uno pretende que a lo mejor cambien. Como dije antes, hay toda una parte que
con la tecnología de este momento no la podemos solucionar, porque si bien esa tecnología que es que nosotros podemos trabajar a mano alzada sobre lo digital para tomar algo más de lo que nos proponen los programas, son computadoras carísimas que en este momento no están en disposición. Nosotros tenemos unas computadoras elementales con programas casi elementales, porque sabemos que existen otros programas, otras computadoras, y bueno, pero la tecnología, como dije, avanza de una forma que va más allá de lo que uno puede absorber y cambiar, sobre todo. O sea, uno aprende algo para que le sirva como herramienta, hace sus automatismos y en 1 o 2 años tiene que cambiar los automatismos porque cambia la herramienta, porque cambia todo. Está bien, uno dice, bueno, no cambia tanto. Sí, están todas las cosas iguales, las mismas cosas puestas de otra manera y que no hace al automatismo. El automatismo es importante para trabajar. Hace a la agilidad del trabajo. Es como si a uno le cambiaran al auto la palanca de cambio todos los días de lugar. Es una cosa, o sea, está bien, después lo encuentra y en 2 minutos hace las cosas, pero no es tan fácil. Bien, ¿cómo describiría el papel del docente a partir de la integración de las TICs en las escuelas? El papel que tiene ahora el docente a partir de todas estas netbooks que aparecieron. ¿Cuál sería Yo creo que, a ver, el papel del docente cambia poco. Y a lo mejor alguien me dice, cambia poco, cambia muchísimo, pero no. Nosotros siempre tenemos la educación y la enseñanza es enseñar lo viejo. Necesariamente enseñamos lo viejo, nunca podemos enseñar lo nuevo. O sea, siempre es lo que existe, para que el alumno tenga herramientas para cambiar, que es lo que digo. A lo mejor lo que yo más podría enseñar es qué flexibilidad tiene que tener el alumno para el cambio. Eso es fundamental, pero la enseñanza es enseñar lo que se sabe, no lo que no se sabe o lo que tiene proyección saber, porque en realidad nunca sabemos lo que va a haber. Entonces siempre tenemos que estar enseñando un paso más atrás. O sea, estamos enseñando siempre un paso más atrás y la flexibilidad de aprender. ¿Le gustaría comentar alguna anécdota o experiencia relacionada con el uso de las TIC en sus clases, en la escuela, en su vida diaria? Sí, en el último curso hicimos un ejercicio muy lindo donde ellos tenían que hacer un pequeño corto, usaron el Movie Maker, usaron las netbooks de clase y realmente salió unos trabajos muy interesantes, que también el problema que como dije antes aparecía era que no querían cambiar nada. Entonces ellos en el tiempo de las imágenes, que todo es un aprendizaje porque había que saber cuánto tiempo tenía que estar convenientemente una imagen para que no se haga larga o para que no pase tan rápido, etc. Una vez que lo aprendieron, los que quisieron aprenderlo, eso es muy difícil también para mí, no lo quieren aprender. Yo lo dejo así porque yo lo hice así. Entonces a veces cuesta mucho esa situación de que yo ya lo sé, usted profesora no lo sabe tanto como yo, porque ellos son nativos informáticos y se olvidan de que tienen que aprender la otra parte, la pequeña parte vieja, que también la sabe la profesora, da la casualidad, pero bueno, es así. Muchísimas gracias, Susana. Bueno.